24:47 se expresó nuestra querida Natalia. Buenas, buenas. Hola. Dice Nati. Nati, Yo voy a mirar bastante. el partido solo Bien. porque es Argentina-Inglaterra. Y bueno, siempre coincido con Barto, así que resumo ahí. Bueno. Un mes cada 4 años es el Mundial, dice en su reflexión, está bien. Y en este momento nos están dejando más en pelotas que nunca. Tampoco como mucha carne, dice Nati. Mira, se puede juntar conmigo. Pero igual me caes bien, Juan. Gracias. Juan Canale. Sos peronista y eso Ya se agradece. le gana a todo, dice Nati. No, eso es de otaku. Le mandamos un gran beso a Nati, que se comunicó en el 221-508-2447. Lo podés hacer vos también, porque acá estamos para acompañarte hasta las 14 horas. Hoy es martes y nosotros nos vamos de agenda porque somos así de pillos. Somos de otro planeta, justamente. Malísimo. Como Messi. Como Messi, sí, está bueno lo que vas a decir. Sí, somos de otro planeta como Está Messi. bueno lo que acabas de decir, la frase que más usan todos los diarios para publicar. De otro Messi, de otro planeta. Y vamos a hablar de cosas que pasan, tal vez no en este. O sí. O sí, sí, está bueno lo que decís. O sí, porque hoy en Gente que Trabaja lo convocamos a Luis Burgos, ufólogo, Wow. uno de los que más sabe, por lo menos aquí en la ciudad de La Plata. Él ya me dirá en otros lugares. Luis, ¿cómo va? Muy buenas tardes, acá te saludamos con Barto y con Juanchi. ¿Cómo andas, Luis? Hola chicos, buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, tranqui. Bueno, primero voy a hacer una pregunta media absurda, pero está buena decirla. ¿Qué es un ufólogo? El ufólogo viene a ser el omnílogo en Argentina, es decir, aquel que estudia e investiga el fenómeno ovni, ¿no? Lamentablemente ya quedan pocos porque nos han desplazado prácticamente los youtubers. Hoy todo el mundo es youtuber, aprieta una tecla, tiene un programita, empieza a zanatear sobre el fenómeno ovni, Sí. y bueno, y tiene miles y miles de seguidores. Pero bueno, todo el fenómeno ovni no pasa por un youtuber, ni por una foto, ni por un video. Es todo más complejo el asunto, ¿no? Ay, hay un Está gatito. bueno. Vemos que tenés un gatito. Nosotros acá Sí. amamos los gatitos. ¿Cómo se llama? Apareció el gatito. Reina. ¿Cómo? Porque es reina, porque es la reina de la casa. Muy Ay, bien, mirala. Reina. Ahí la va a buscar Luis. Lo estamos viendo en imagen. Mirala. A Reina que apareció en Ahí imagen. aparece Reina, chiquis. Sí. Bueno, Luis, primero, mira, hoy yo he hablado ya muchas veces con vos, pero googleando, lo primero que sale a casi 80 años del día en que vecinos vieron platos voladores en La Plata. Obviamente, si se habla platos voladores, se habla de ovnis, se habla siempre en nuestra ciudad, la primera persona con la que hablamos es con vos. Sí, vamos para los 80. Sí. Ya van 79 años, porque el caso ocurrió la noche del 10 de julio del año 47, acá en el Parque San Martín de la ciudad de La Plata, cuando un grupo de vecinos vieron un objeto esferoide bamboleándose arriba de los árboles del parque. Bueno, se corrió la bolilla en ese entonces y calculamos más o menos que lo vieron entre 12 y 15 personas. Ajá. El otro día se hicieron eco los medios locales de época, y para nosotros ese caso pasa a ser el primer caso de un ovni en Argentina. El primer caso ovni en el país ocurre precisamente acá en la ciudad de La Acá en Plata, La Plata. porque hacía 2 semanas atrás, el 24 de junio del año 47, un aviador americano, Kenneth Arnold, estaba volando en su avioneta en el monte Yakima, en el estado de Washington, en el monte Rainier, perdón, Sí. en el estado de Washington, y observa una formación de 9 extraños objetos de formato discoidal. Algunos hablan de boomerang, no eran un platillo perfecto, circular totalmente, y lo comunica a la torre de control, y por allí surge la palabra que parecía en un plato, otros dicen un plato de café, parecían como un plato saltando en el agua, patito, y quedó la frase enseguida, plato volador. Tal es así que Y ahí quedó. corrió como reguero de pólvora, y imagínense, chicos, que 16 días después ya Argentina tenía su primer caso de plato volador, una cosa Claro. insólita por la época, por las comunicaciones,
cómo se corrió la bolilla enseguida y ya es argentino. Los platenses estaban viendo un plato volador arriba del Parque San Martín, ¿no? Tal es así que hace unos años atrás colocamos incluso una placa en el parque. Hoy está ABSA, Aguas Bonaerenses, Sí. en la entrada solicitamos permiso para poner en un árbol de la entrada de ABSA la placa La placa. conmemorativa. ¿Y está? ¿Hoy está la placa? Sí, ahí está. Bien. Luis, ¿cómo es tu laburo de investigación dentro de la FAO? La FAO es la Fundación Argentina de Ovnilogía. ¿Cómo se labura investigando fenómenos que no son terrestres? No sabemos si son terrestres o no. Nosotros investigamos el fenómeno ovni, por eso somos ufólogos o omnívogos. Ajá, sí. Y no seríamos extraterrestólogos. Claro, tenés razón. Nadie sabe. Nadie sabe. Si adentro de ese plato de 6, 8, 10, 12 metros de diámetro, constituido por algún elemento de la tabla de Mendeleev, posiblemente aluminio, Sí. o duro aluminio, vengan alienígenas, marcianos, enanos verdes, rubios, Lo que sea, reptilianos. claro. El que te dice de dónde viene el fenómeno ovni es un sanatero, total, porque no tiene ningún tipo de prueba. No la tenemos nosotros y no la tiene nadie en el mundo. Claro. Por más que vos apretes una tecla en internet y te digan que viajé a tal lado, me llevaron, me dijeron, venimos, en son de Sanata. paz, los vamos a comer porque... No, acá no hay nada, es todo sanata. Entonces, el ufólogo lo que tiene que hacer es, en su mayoría de los casos, cuando el caso lo requiere, ir al lugar del hecho. O sea, yo me pasé, ahora yo el 20 de julio, dentro de pocos días, cumplo 57 años investigando el fenómeno ovni en Argentina y parte de Uruguay. Yo por mí hubiera investigado los 6.000 casos que tengo almacenados acá en la compu, en mi banco de datos, obviamente. Por cuestión de tiempo, de edad, de monetario, físico, el esfuerzo, el traslado, no pudimos investigar los 6.000 casos. Pero investigamos en tantos años del año 69 ahora y a partir del 84, cuando fundé la FAO acá en la ciudad de La Plata, investigamos cientos de casos. Lo que tiene que hacer el ufólogo es buscar la evidencia, la anomalía, la extrañeza. Claro. ¿Explico? Si no nos quedamos con los relatos. Acá mi vecino me dijo que vio un ovni hace 20 años, yo hace 20 años que lo conozco, creo en él, y digo, bueno, ¿y dónde está la prueba? Claro. Y no, ¿me explico? Es difícil. Entonces, vivimos de relato en relato, de sanata en Claro. sanata, y es una que no se termina nunca. Luis, ¿y en qué momento vos empezás a considerarte un ufólogo? O sea, hasta ese momento, del año 69, decís que arrancó esto. Digo, ¿cuál es tu conexión con los ovnis? ¿En qué momento empezaste a investigar? No sé si vos tuviste algún tipo de conexión que te llamó la atención y a partir de ahí, o sea, ¿cómo es esto de dedicarte? Yo tuve la suerte que mis viejos, yo soy de Ensenada, tuve la suerte que mis viejos tenían un kiosco de diarios y revistas en esa época, en la década del 60, y a mi viejo le gustaba el tema. ¿Por qué? Porque la década del 60 fue la época de las grandes oleadas argentinas de ovni. O sea, no se recuerda otra década igual. ¿Me explico? Entonces, uno habría, qué sé yo, La Razón, Crónica, El Diario, Crítica, La Nación, Clarín. En esa época todo el mundo hablaba de ovni. Las revistas ni hablar. Plato volador en Tandil, bajó un extraterrestre en Olavarría, se vio una flotilla ovni en Mar del Plata. Y mi viejo hablaba con los clientes, yo tenía 11, 12 años, y ahí paraba la oreja, ¿no? Claro. Bueno, el 20 de julio del año 69, con la supuesta llegada del hombre a la luna, digo supuesta porque después creo que soy el primer argentino que descreyó de la llegada del hombre a la luna, pero bueno. Eso me interesa, ahora después lo charlamos. No, pero eso lo vamos a dejar para otro programa si quieren, porque es muy largo. Bueno, pero me interesa. Ese Apolo posado ahí, o supuestamente posado en la luna, con los astronautas, yo me dedicaba a mirar atrás, porque yo quería ver un plato volador, alguien que andaba merodeando extraño por ahí. Obvio, después nos enteramos que ya estaba todo editado, que venían con display, etc. Y yo a partir de ese momento lo tomo como mi inicio, porque al otro día le digo a la directora del colegio donde yo estudiaba, en la Escuela de Enseñanza Media número 1 de Ensenada, si me permitía dar en horas libres charlas sobre ovnis, platos voladores, porque más allá del tema astronómico me interesaba el tema ovni, los platos voladores, como se le llamaba. Y así fue, empecé a dar charlas con los chicos, en las bibliotecas, venían los profesores, los preceptores, los padres, los alumnos, todo, y formamos un grupito llamado GEIDOVNI, Grupo Estudiantil Investigador de OVNI, que estuvo unos años
estuvimos recolectando, investigando gente, vecinos de acá de La Plata, Berizo, Ensenada, Punta Lara, y después ya en el año 84 dije, no, esto tiene que ser más abarcativo a nivel nacional, y fundé la FAO acá en el Club Español de 6 y 54, que es la Fundación Argentina de Omniología, que hoy afortunadamente es el grupo más longevo del país y el que más miembros tiene, porque empezamos 20 locos allá el 28 de diciembre del año 84 y hoy tenemos la suerte de ser más de 150 personas en todo el país conectadas a través de internet. Por ejemplo, si hubo un caso anoche en Córdoba, en Salta, en Jujuy, ya lo tenemos acá y bueno, ya tenemos gente dispuesta a ir a investigarlo, confiar quién lo puede ir a relevar el caso, ¿no? Así que bueno, más o menos nos manejamos en ese aspecto. Luis, y te hago una consulta, viste que vos hablabas de esto, de que por ahí uno mira al cielo y ve y dice que vio, y vos hablas de la comprobación o de la prueba. Viste que está, el último tiempo al menos, y yo he visto, que aparecen como esos, lo digo porque justo nombraste un encadenado, y muchos dicen, no, son satélites, no, es Starlink, no, es aquello. Entonces, ¿cómo lo diferenciás vos? Hoy por hoy, Sí. en Argentina el 99,9% de lo que se ve y filma la gente, uno aprieta una tecla en internet y se dice protesta de ovnis en Salta, ovnis en Córdoba, se vieron ovnis en Bahía Blanca. No, son todos Starlink, satélites de horizonte. Son Le llamamos de horizonte porque antes ustedes mismos, para ver un satélite tenían que levantar la vista. Bueno, hoy se quedan en un campo, en una playa, en una montaña y a ras del ojo lo pueden ver allá a la distancia. ¿Qué pasa? Los Starlink, que está el amigo de Elon Musk, está lanzando de a 40, 50, 60 cada 72 horas, 48 horas. Cuando aparecen, en el primer lanzamiento, parece un chorro de luz, porque van uno pegadito uno del otro. Claro. Son satélites de 1 metro de diámetro. Lo que pasa es que van todos juntitos y nosotros vimos incluso en los campos haciendo vigilia, es una maravilla, un espectáculo. Pero después con los días, ese es el famoso tren del cielo que le llama la gente. Con los días se van separando y después quedan a los 3, 4, 5 días al mes, quedan flotitas de 3 satélites, 4, 5, y es lo que ve la gente a muy baja altura, allá a la distancia, por eso se les llama de horizonte, no es que estén bajos. ¿Qué pasa? Salen del cono de sombra de la Tierra, se encienden como una bocha de luz allá a lo lejos y entran de vuelta en el cono de sombra y se apagan. Pero atrás viene otro, o arriba viene otro, abajo viene otro y hasta se pueden cruzar. Entonces, claro, la gente ve eso y dice, no, estos son ovnis, ¿qué van a hacer satélites? ¿Y cómo diferencias un ovni de un satélite? ¿A vos qué te da la señal de decir, no, estamos hablando de esto, no, estamos hablando de un ovni? Primero que ya los satélites Starlink, ya sabemos los lanzamientos, dónde están, dónde aparecen, la hora, los lugares, prácticamente a diario. Antes se confundía con la estación espacial. Nos cansábamos de que nos mandaban videos, no, es la estación espacial. Hoy ya en una tabla astronómica del estelario, por ejemplo, ya sabemos que aparece en tal lugar, desaparece por el otro, a tal hora, a tal latitud. Ahora, el movimiento ovni es, para que sea un ovni, que uno diga, wow, esto rompe con todas las leyes físicas, tiene que ser con una cierta anomalía o extrañeza. Por ejemplo, una persona en el campo que ve un punto allá de luz. Bueno, si ese punto de luz sale despedido vertiginosamente, ya estamos hablando de algo extraño. O al contrario, si viene a gran velocidad y frena en seco, o después hace un ángulo de 90 grados, ya vence la ley de la gravedad, de la inercia, ya hay un movimiento anticonvencional, estamos en condiciones de decir, bueno, lo que vio es algo anómalo. ¿Me explico? Después, si el relato viene acompañado de una foto, de un video, mejor, pero hoy parece ser que todo el mundo se desvive porque quiere ver quién saca el ovni más lindo, quién saca la foto más linda, y el fenómeno ovni no pasa por una foto o un video, porque ustedes chicos, imagínense yo en la década del 60, del 70, del 80, del 90, cuando investigaba en los campos con los paisanos, los automovilistas, los ruralistas, los cazadores, los pescadores, y le pedía una foto. Me sacaban carpiendo, porque ninguno tenía celular, no existían. Entonces, hoy todo el mundo anda con un celular en la mano. Lamentablemente, lo que se muestra como foto ovni siempre es borroso, distante. En su mayoría son insectos que pasan a través del lente a pocos centímetros, o aves que pasan a 100 metros, 50 metros. Nunca hay una foto buena, que es lo que nos critican todos. 80 años de ovni, casi 80 años, no tenemos una foto que sea, bueno, wow, esto resistió todos los análisis. Y nunca se accedió a la materialidad
de un ovni. Siempre los vieron, nunca han accedido nadie, digo, no solo vos, sino cualquier ufólogo del mundo, a la materialidad de un ovni. Nunca, no sé, parezco una Un pedazo, no, boluda, un pedacito. pero nunca Está cayó. buena la prueba. pregunta. O sea, siempre se ve a distancia. Uy, se levantó, Ay, se levantó. estamos charlando con Luis Burgos, ufólogo. Barto ¿Se hizo esta ofendió pregunta. o trae un pedazo de No, ovni? no se ofendió, que se va a ofender Luis. Esto parece arreglado, pero A no ver. es así. A ver si lo toman esto. Sí, se ve claramente. Luis nos está mostrando qué es. Parece una piedra. Estos son restos de un ovni. Pero me Estos son piezas metálicas de un ovni. Y esto es una de las probetas con que se... ahí no la toma la analizó- cámara. Ponela un poquito más adelante de tu De cara. Ahí, va. Ahí, perfecto. ese es otro. ¿Y eso qué es? Esto es una resina con un resto que se le sacó a esto. Es una feta de este material. Claro. O sea, el técnico, el químico, el científico, acá en la Universidad Nacional de La Plata, donde se hicieron 3 análisis de este componente, no nos pedía el plato volador entero. ¿Para qué quieren el plato? Solamente con esta fetita Sí. alcanza y sobra para ver el componente. ¿Y de qué está analizaron, Luis, de eso? ¿Qué resultado arrojó el análisis de esas piezas? Esto es un 85% de aluminio y un 15% de otros elementos conocidos dentro de la tabla del gran Demetrio Mendeleev. O sea, no hay nada que diga, guay, esto es de otro planeta, de otro Claro. mundo, de otro universo, como se le llama ahora, multiverso y todo. Sí, Ah, Entonces, yo lo que siempre digo, yo tengo acá en mis manos sí. piezas metálicas de un ovni que descendió, porque ni siquiera cayó, en Mm. Tacuarembó, en Uruguay, en Sí. el año 73, en las cuchillas uruguayas. Viajamos en el 78, no pudimos extraer, porque las cuchillas uruguayas son muy ricas en hierro, hay losa basáltica, hay que darle Mm. con una masa para romper todo. Y nos encontramos con una huella de 6 metros de diámetro, Fa. con 8 surcos de 12 metros cada surco. Parecía como si fuera, para que tengan una idea, como la rueda de un sulky, Sí. bueno, que se había impregnado ahí en el terreno, con una cavidad en el centro que afloraban la tierra y la piedra para afuera como si fuera un cráter. No pudimos excavar en esa época, pero indagamos a todo el pueblo, un pueblo muy chico, de Pueblo Achar se llama, del departamento de Tacuarembó, y nos decía la gente que esa noche, la noche anterior, en medio de una gran tormenta, se escuchó una gran explosión en el pueblo y se vio bajar un globo de luz rojizo. Al otro día fue el paisano que arrendaba el campo, don Isidro Tito, y se encontró con esta marca. Nosotros viajamos en el 77, perdón, pero volvimos a viajar 11 años después, nos costó recuperar esto. Cuando la gente de Uruguay, los ufólogos uruguayos, nos dijeron, Luis, aquello que suponíamos que había algo enterrado, que había dejado el ovni, dio resultado que pudimos recolectar 4,5 kilos de estos materiales, de los Claro. cuales me regalaron 465 gramos y que los hicimos analizar en distintas dependencias de acá de la Universidad de La Plata. Luis, entonces se me ocurre pensar que el problema es asociar el ovni al extraterrestre. En realidad ustedes lo Claro. que dicen es hay un objeto no identificado que no sabemos, o sea, o ustedes qué estipulan, o sea, que Total, está perfecto lo que decís, porque acá en la Universidad de La Plata, por ejemplo en el departamento de mecánica de la Facultad de Ingeniería, Sí. no me dijeron Burgos, lo felicito, el premio Nobel le damos, porque esto es de otro planeta. No, estos No. son componentes en laboratorio, incluso ahí Claro. se pueden ver las burbujitas, que es donde funde el aluminio a Sí. 600 grados. Esto, según los técnicos que lo analizaron, me dijeron que está hecho en laboratorio, o sea, invalida meteorito, invalida algo natural del terreno. Ahora, Sí. si esta pieza que dejó el ovni fue hecha en las Pléyades por enanos verdes o por un técnico, un químico debajo de un búnker en Nevada, es harina de otro costal. Claro. Yo tengo material de un ovni, no tengo material de un ovni extraterrestre. Claro, Claro, el tema se es que entiende quedó asociado. claramente. ¿Y por qué crees que se asocia tanto? Digo, que el cine, la ciencia ficción ha asociado mucho el fenómeno ovni con algo fuera del planeta. Obviamente, porque les conviene a todos, les Claro. conviene a los servicios de inteligencia, le conviene a los gobiernos, le conviene a la prensa, le conviene hoy por hoy, le conviene a todos, porque hoy el fenómeno está monetizado, Claro. hoy más merchandising ovni, mercantilismo ovni que otra cosa. Claro, ¿Me explico? claro. El interés que la gente manifiesta
hay que darle de comer a la gente lo que la gente quiere. Entonces, cuando más extraterrestre sea, más lejos sea, mejor. Imagínense que en la década del 40 y 50 se hablaba de ovnis de Ganímedes, de la Luna, de Marte, de Venus. Hoy se habla de las Pleiades, de Alfa Centauri, Claro. de Zeta. ¿Me explico? Sí. O sea, parece ser que cuando más lejos nos vamos es más creíble el tema. Y no es así, todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso la astronomía no acepta el fenómeno ovni como tal. O sea, están ¿por qué? no soy ufólogos porque ellos no creen en el ovni que pueda viajar. No creen que esto puede haber viajado miles de años luz o 4 Claro. años luz de distancia como Alfa Centauri, nuestra estrella más cercana. ¿Me explico? Claro. ¿Y claro. pero creen en un meteorito o no? ¿Cómo? Pero en un meteorito creen. Obvio. El meteorito puede traer algún componente, algún aminoácido, algún elemento que puede decir, bueno... Pero no puede eso que tiene esa piedra. No. Chicos, Carl Sagan, Sí. uno de los más conocidos astrónomos que hizo la serie Cosmos, Sí. él creía fervientemente en la vida extraterrestre y lo demostraba con una tiza y un pizarrón. Haciendo fórmulas matemáticas decía, existen o pueden existir tantas civilizaciones, Lo que no creía es en los ovnis. Claro. No creía que un aparato de 12 metros, 15 metros, como puede aterrizar acá en Punta Lara, en la Ruta 11, en Atalancia, en Magdalena, venga de como mínimo 4 años luz de distancia, porque es imposible, sideral la distancia para que se trasladen en forma física. Claro. Luis, quedan, hoy decías que no hay tantos ufólogos como vos. ¿En dónde están o en dónde hay más estudios sobre ovnis? ¿En dónde están tus colegas? ¿Dónde podemos seguir investigando? Y la otra que te iba a preguntar es si esto de la ciencia ficción igual a vos te gusta, si mirás algunas cosas de ciencia ficción que tengan que ver con los ovnis y tomás algo de eso. Sí, como hobby uno mira todo lo que es alienígena, todo, y a veces nos reímos, la mayoría de las veces Sí. nos reímos, miramos qué pone, y a veces digo, mira, este debe ser algo o estuvo asesorado porque esto acá Sí. no lo encontramos en ningún lado. Ahora, con respecto a los ufólogos, y acá en Argentina hay una veintena de ufólogos, 15, 20 ufólogos Sí. de la misma estirpe, o chicos jóvenes que vienen con mucho ímpetu, que son serios y que tratan de investigar el tema. Lamentablemente, el 80% está mercantilizando el tema Claro. y quiere sacar y llevar agua para su molino. Y en el exterior lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ellos, hoy por hoy, están enloquecidos con la desclasificación. Sí, Estados Unidos. Te iba a preguntar de eso. Pero eso es más de lo mismo. Esta gente Es humo, viene ¿no? desde hace décadas. Yo me acuerdo que allá en el 69 ya habían hecho la primera desclasificación y quedaron 1.100 casos sin resolver. Y hoy por hoy están haciendo una payasada. Conformar al chico, llevarlo al kiosco y comprarle un helado. ¿Me explico? Porque esto de desclasificación que está haciendo la CIA, el Pentágono, la NASA, todos anatan. Como decimos en la para la gilada. O sea, lo que menos hacen es desclasificar, pero lo más triste es que no opinan. Porque si vamos a desclasificar, como están haciendo, cientos y cientos de documentos, por lo menos digan, bueno, esto tiene cierta validez, esto no, por esto puede ser positivo, esto negativo. No, te lo tiran en la mesa y el que tiene que dar la opinión es el que lo consume. Ustedes como periodistas, yo como ufólogo, el científico como científico, y eso no va. Claro. Imagínense yo cuando doy las conferencias que he dado centenares de conferencias al público con diapositivas, audiovisuales, etcétera, y fotos, les digo, bueno, yo les muestro, ustedes saquen sus conclusiones, o yo te muestro esta piedra, decime vos qué opinás. No, me sacan a patada. Claro. Pero esta gente es tanta la burla que toma el tema livianamente. El mismo Donald Trump cuando lo presentó riéndose, muchachos, Sí. acá tienen, diviértanse. ¿Cómo va a presentar el misterio más grande de la humanidad en los últimos 80 años diciendo acá tienen, diviértanse, saquen sus conclusiones? Claro, Es una falta de respeto, una tomada de pelo a la gente. Luis, para conocerte un poquito más, quería preguntarte si vos... Vas a ver el partido regresado. ¿A qué te dedicás, más allá de la ufología, que se nota que es tu pasión, claramente, pero no vivís de la ufología, digamos, es una pasión que vos tenés? Claro. No, hasta hace unos años, ahora estoy jubilado, hasta hace unos años atrás siempre me dediqué a la parte de comercios así de barrio, nada Sí. de cosas espectaculares, ¿no? También hasta hice hoy se le llama Uber, pues no sé qué más, hice Todo. de remisero, así que bueno, busca vida, va.
pero lo que más me apasiona, evidentemente... Sin duda. ¿Y alguna vez soñaste con viajar al espacio? No. ¿No te interesa tanto? No. Yo lo que quiero es el testigo. Si vos me decís, Luis, mira, anoche salí al patio de casa, vi una luz y me llevaron, me trajeron. Estuve con seres, me mostraron el universo. Bueno, está bien, yo te digo, ahora dame una prueba. Yo lo que quiero es buscar la evidencia para mostrarla. Porque esto que yo tengo acá, esta piedra, este metal, es una evidencia. ¿Me explico? Yo estoy buscando, tanto yo como mi entidad, buscamos evidencia sólida para mostrarle a la gente. Porque si no, es todo relato. Claro. Cualquiera viene y dice, de tal color. ¿Saben las veces que nos llevamos chascos reinvestigando casos de gente que hace 20, 30 años nos dijo, sí, tuvo el ovni arriba de mi rancho, en medio del campo, al lado de la laguna? ¿Y cómo era? De esta forma, color verde, así. Y pasamos ahora, hace unos días, y el ovni de verde de hace 30 años ahora era rojo. Claro. Entonces, ahí ya los papeles están flojos, ¿me explico? Ahora, el testigo que vivió una experiencia ovni cercana, o que tuvo la suerte de ver entidades alrededor, abajo del ovni, del plato, de lo que sea, del objeto, no se lo olvida más. Claro, uno lo puede investigar 20, 30, 50 años después, como lo hemos hecho, y no le quitan ni le agregan una coma. Total. ¿Me explico? Sí. Es tanta la salata, tanta las redes contaminando, que ya estamos metidos en una bolsa de gato. Y a veces decimos en el grupo, claro, con razón la ciencia no nos da bolilla. ¿Qué no va a dar bolilla si solamente meterse en internet y ver lo que es el fenómeno ovni, se nos ríen en la cara? Claro. Obviamente, no va a decir, no, Burgos es serio, fulano más o menos, el otro sí, el otro no. Luis, y se me ocurre pensar, después de tantos años que vos le dedicaste a esto, con el resto de tus compañeros que vos nombraste, que de hecho armaron la federación esta, ¿pensás en que puede llegar algún reconocimiento? A ver, por ejemplo, vos estudiaste ufología de forma particular, vos misma autodidacta, o existe algún tipo de formación, dar algún tipo de seminario, no sé, te acercaste a alguna universidad para decir, che, denme bola, y obtuviste algún reconocimiento o no? Y eso va a quedar en la balanza cuando yo me retire o parta del mundo, ¿no? Porque yo siempre digo, yo soy ensenadense de nacimiento, llevo siempre Ensenada en mi corazón, a pesar de que ahora hace años que vivo en La Plata, y jamás tuve un reconocimiento, y tampoco lo quise, pero por lo menos decir, che, Burgos, gracias por nombrar siempre Ensenada. Yo estuve sentado con Mirta Legrand 2 veces, soy de Ensenada, estuve en los mejores programas de televisión con todos los más conocidos, soy de Ensenada. Nadie me dijo nada, gracias Burgos por nombrar Ensenada, pero no importa. A veces algunos se piensa y dice, bueno, está bien, pasaron todos los intendentes, todo el gobierno, ninguno... Pero mirá todo lo que mencionaste, Luis, y bueno, colegas también. Yo soy muy amigo de Mati Moscoso, que sé que habla mucho con vos. Hay un reconocimiento que tal vez no es académico, pero es un reconocimiento a tu laburo, a tus años y años de seguir investigando esto, y sos una referencia, ¿no? Cuando se habla de ovnis, seriamente, sos una referencia. Sí, es lo que nos queda, es la gente, el contacto con la gente, porque cada vez que hacemos una charla, y sobre todo en el interior, hemos ido a Mar del Plata, 400 personas hace un par de años, quedó 200 afuera, en Olavarría, en el Museo de Ciencias lo mismo. O sea, eso es lo lindo, que cuando uno va a un lugar, no solamente va a exponer, sino después nos traemos, pero decenas y decenas de casos de ahí regionales, que nos cuenta la gente, y que no están en ningún libro, en ningún medio de prensa. ¿Me explico? Total. Por ejemplo, con esto no sé si cerramos, sí, pero dale. yo tengo el orgullo de que en el año 87, acá en la legislatura, de 7:54, 7:50-54, presenté un anteproyecto de ley, año 87. Hace 40 años, chicos, presenté un anteproyecto de ley para que el fenómeno ovni sea incorporado en alguna materia escolar, de la primaria, la secundaria, que se incorpore en alguna rama científica. Y ustedes saben que le dieron bolilla. El mismo día que presentamos el proyecto en la Cámara de Legisladores, de Diputados bonaerenses, recibimos la carta oficial diciendo de que se había generado una comisión de asuntos constitucionales con el expediente P14/8788 que se iba a ocupar del tema. Después quedó ahí en un cajón en la telaraña. Pero para mí fue un orgullo que por lo menos tuve la suerte de ser el primer argentino que presentó un proyecto de ley para que el fenómeno sea tratado. Un crack. ¿Me explico? Sí. Le enviamos cartas a Alfonsín, le enviamos cartas a Menem. Estuve reunido en la época del doctor Armendari
en casa de gobierno bonaerense con el Ministerio del Interior. O sea, ya me cansé de golpear puertas. Aquel que nos quiere seguir nos sigue, y el que no, bueno. Totalmente. Luis, ha sido un placer, como siempre, charlar con vos y pensar en el fenómeno OVNI como algo que realmente sucede, con alguien que labura, investiga mucho sobre esto. Así que un abrazo grande y gracias, como siempre. Chicos, el gusto es mío y muchas gracias, como siempre, por la difusión y la seriedad con que encaran el tema. Abrazo gigante. Otro. Luis Burgos, ufólogo, hablamos un poco como cada martes en Gente que Trabaja. Bueno, Luis ¿quién podrá decir investiga algo y que te traigan fenómenos, las el fenómeno pruebas ahí, en la mano, ¿no? Le decimos a los que nos están escuchando tal vez, que después eso seguramente se va a subir en YouTube, Sí, obvio. y van a poder ver cuando Luis trae ese pedazo de piedra, la que él describía y hablaba. Sí, un tipo que, Va, bueno, piedra no, perdón Luis, de todos esos materiales que nombraste. investiga el fenómeno OVNI y lo investiga, bueno, hace años y años y años y años. Así que un genio, un crack. Luis Burgos pasó por Amigos con Pileta. Ahora vamos a escuchar ¿Y esos? música. Sí, esos somos nosotros. Fenómeno extraterrestre. Luis se enoja. Te pareces al Duende Verde. Se enoja si ves. Nada, ¿cómo se va a es un enojar Luis? chiste. Es un ¿Te divino. tenés al Duende Che, Verde? qué feo que estás No, vos, no sé Nacho. quién es. El Duende Verde de Spider-Man. Estás feísimo, Ah, es verdad. parece Hulk. William Dafoe Sí. lo hacía, lo hizo. Vamos a escuchar Enanitos Verdes, claro. Yo te vi en un tren, sonando en Amigos con Pileta. Ay, el gatito. Gracias, Luis Burgos, por estos minutos con nosotros.